Creo que la manera de favorecerlos, la primera y más importante, es invirtiendo en esos espacios. Es decir, los espacios públicos funcionan como lugares de encuentro con el diferente y de mixtura social en tanto y en cuanto son espacios que apetezca ir. Es decir, estamos hablando de un parque, estamos hablando de una biblioteca, estamos hablando de un polideportivo. Si son lugares que están cuidados y gozan de inversión social, es decir, que tú puedes ir al polideportivo y hacer deporte, o ir a la biblioteca y sacar libros o leer el periódico, vas a ir. Si eso no tiene inversión, se desinvierte en esos espacios públicos, lo que sucede es que las clases medias suelen huir de esos espacios. O lo mismo si son espacios inseguros. Esto en América Latina es muy común. Digamos, el lugar de socialización termina siendo el shopping center, pero un shopping center o un centro de compras no te genera vínculos de algún tipo porque lo que vas es a consumir, ¿sí? O puedes estar sin consumir, pero tenés unas reglas y tenés un securata que te puede echar. Por tanto, el espacio público es fundamental para la socialización y el encuentro con el otro. ¿Y cómo se apoya el espacio público? Invirtiendo en él. Pero no solo invirtiendo, sino garantizando que esos espacios sean útiles y seguros. Y que cuando haya conflicto en ese espacio público, haya una manera de solucionarlo que sea generadora. Es decir, no de penalización y punición, sino maneras más flexibles de resolver el conflicto en esos lugares. Bueno, yo creo que los progresismos latinoamericanos tienen una visión de futuro y tienen una agenda muy compleja y muy heterogénea, porque sus bases sociales y electorales también son heterogéneas. Entonces es difícil conciliar y lograr coherencia, es decir, una agenda verde con una agenda económica productiva. Entonces ahí empieza a haber tensiones, como las tensiones que se derivan de la transición energética, el extractivismo, el desarrollo, las políticas sociales. Son distintos tipos de políticas públicas que demandan recursos, pero a su vez son contradictorias muchas veces unas con otras. Entonces lo primero es que esa agenda tiene que tener cierta coherencia y estar orientada y priorizar algunos asuntos sobre otros. A veces lo que se observa es que están desordenados o se tiene todos los asuntos como si no existirían esas tensiones entre ellos. Eso por un lado. Por otro lado, el contrato social se está hablando de ello, sobre todo desde Europa hacia América Latina. En la cooperación internacional se habla mucho de nuevo contrato social como un mecanismo de pensar solidaridades, como un mecanismo de pensar una forma de vincularnos con el otro y hacernos responsable por la suerte del otro. ¿Por qué? Porque lo que se ha percibido en los últimos años y sobre todo con la pandemia es que las desigualdades siguieron aumentando y esas desigualdades socioeconómicas también derivaron en fracturas sociales que después de la pandemia hubo una visión más positiva respecto al rol del Estado. Vamos a dejar que el Estado se vuelva a encargar. Sin embargo, a colación de las últimas elecciones, tanto en El Salvador como en Argentina, lo que estamos observando es que sus nuevos gobiernos no creen, por lo menos en la Argentina, el de El Salvador es distinto, no creen que el Estado sea la solución, sino que el Estado es el problema. Por tanto, hay una desinversión nuevamente en política pública. Y el contrato social, en todo caso, quiere ser mucho más individual y no tan colectivo o social. Entonces creo que los progresismos, lo que, además de generar un discurso, digamos, y una apelación moral y construir un conjunto normativa de ideas, que creo que sí lo hay, aunque un poco dispersas y no hilvanadas coherentemente, lo que tiene que generar es políticas que aterricen esas ideas. Necesita un componente pragmático que acompañe y también convencer y generar bases electorales para convencer a los electores y a los ciudadanos a que apoyen esas políticas. Es un triple desafío el que existe.